hermanos. En esta ocasión, miércoles 13 de enero, me toca compartir el mensaje. Tengo este privilegio de compartir esta palabra que el Señor me ha proporcionado y con la cual quiero compartirla con ustedes. Vamos a presentar este tiempo, esperando que el Señor nos hable y que el mensaje que hoy se ha dado sea para edificación de nuestras vidas. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, te presentamos este tiempo, te presentamos tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Padre, que esta palabra sea de edificación, Señor. Que yo sea un instrumento, Señor, para que el mensaje llegue, Señor, a donde tenga que llegar. Quita toda distracción, Señor. Toma control de este tiempo, Padre. Quita toda emoción humana, Señor, y que sea tu Espíritu Santo penetrando, Señor, en el corazón del que recibe esta palabra. Te entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una palabra que el Señor puso en mi corazón, al cual yo le he denominado el quebrantamiento para la preparación. Y vamos a estudiar un poco, vamos a analizar un poco los eventos que ocurrieron, un evento particular, porque en la vida de Elías ocurrieron muchos eventos, pero un evento en particular nos ocupa el día de hoy y es el arroyo de Querit, que está en Primera de Reyes 17:2-4. Yo voy a trabajar voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, o PDT, por si acaso usted quiere buscarla en su celular. Y dice Primera de Reyes 17, del 2 al 4. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo, y he mandado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo de Querit, al oriente del río Jordán. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como al atardecer, y bebía el agua del arroyo. Vamos a desarrollar algunos conceptos para poder entender de qué se trata o cuál es el significado del arroyo de Querit y los cuervos. Entonces, ¿qué significa el arroyo de Querit? El arroyo de Querit, en el hebreo, no era un riachuelo cualquiera. Su ubicación precisa es incierta, nadie sabe dónde está. Pero se encontraba en un lugar en los rocosos desfiladeros de Galat, al este del Jordán. De acuerdo con algunos estudiosos, el nombre se deriva de la raíz primaria, que literalmente significa cortar por separado, con la implicación de destruir o consumir. Es el mismo verbo utilizado para cortar un pacto, al cortar carne y pasar en medio de los pedazos, o cortar la carne como en la circuncisión. Otros estudiosos dicen que Querit significa separación. Se separa algo. Por lo tanto, el nombre describe un lugar donde la roca ha sido dividida o separada para dar lugar a la corriente de agua. Y esto está muy relacionado con las corrientes de agua viva, de las que la palabra de Dios también habla en la Biblia. Era un lugar de quebrantamiento, un lugar de separación, como preparación para fluir del río. La palabra en hebreo para arroyo representa con mayor precisión un río temporal que fluye con gran fuerza en el invierno o en la temporada de lluvias, pero que deja canales y barrancos secos en el verano. Cuando yo veía y leía esto, me llamó poderosamente la atención, porque es quebrantamiento, es temporal, es circuncisión, es separación, es un momento por el cual tenemos que pasar, en donde no vamos a permanecer, pero que es necesario que ocurra. Elías tuvo que atravesar por un periodo de quebrantamiento y separación en la presencia del Señor antes de que la lluvia pudiera caer y que el agua pudiera fluir y que él pudiera pastorear el avivamiento. Vamos a poner un poco esto en contexto. Cuando aparece Elías,
en Primera de Reyes 17, él anuncia los 3 años de sequía y justo inmediatamente después, yo creo que lo vamos a ver más adelante, el Señor lo manda al arroyo de Querida. Entonces, si vemos, y yo le recomiendo que lea, va a encontrar la vida de Elías o la interpretación o el momento de Elías está entre Primera de Reyes 17, 18 y 19. Y les recomiendo que lo lea porque es poderoso. Todo lo que hay ahí es muy poderoso. Entonces, ¿qué podemos decir? Estaba en tiempo de quebrantamiento y era necesario pasar por el arroyo de Querida. Es necesario que pasemos por el arroyo de Querida para ser preparados. Tenemos que ser preparados si queremos ser usados por Dios. Este discurso no es popular, pero es real. Necesario, no tiene atajos. Pero la lluvia y la bendición no va a llegar a nuestras vidas si antes no somos separados y quebrantados. En el mes de la familia nosotros nos tocó compartir recuerdo que esa prédica la hicimos Juan Carlos, mis hijos y yo. A nosotros nos tocó hablar un mensaje del mes de la familia. Y en ese momento, preparando nosotros el mensaje, el Señor puso ese mensaje, siendo transformados para ser lanzados. Y no teníamos ni siquiera idea de la implicación que tenía ese título. En ese momento, nada más habían pasado unos cuantos meses de la pandemia. Y la verdad es que nosotros pensamos, y todos pensamos en algún momento que este proceso no iba a durar tanto tiempo, pero en realidad nos mandaron al arroyo de Querida en diferentes áreas de nuestra vida. El Señor nos ha dado aprendizajes en este tiempo. Nos separó de muchas distracciones. Nos habíamos desenfocado del propósito y estábamos ocupados en muchísimas cosas que no edifican el reino, no nos edifican a nosotros ni edifican el reino del Señor. Y habíamos perdido el enfoque, tanto que tenía para nosotros como para nuestros hijos. Para ese entonces, inocentemente pensamos que ese tiempo iba a transcurrir rápido, pero aún seguimos aquí, sostenidos por la misericordia de Dios, y hemos visto su amor de maneras inimaginables. Y yo creo que ha sido un tiempo muy difícil para todos. La diferencia entre los que hemos atravesado este arroyo de Querida es los que tienen a Dios o los que han desarrollado una relación con Dios y los que están sin Dios. Porque yo con esto no estoy diciendo que no hay problemas, sí hay problemas, pero la perspectiva de la mano de Dios cambia por completo todo. No sigo por allí porque voy a quedar llorando, así que avancemos. Segunda de Corintios 1:21 dice: Dios es quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó, Él nos llamó y el Señor al que llama capacita. Y estamos en tiempos de capacitación y entrenamiento. Si vemos, Elías tuvo que ser separado en el arroyo para que luego pudiera ser lanzado. Y aún así hubo varios momentos en la vida de Elías que él perdió el enfoque producto del temor. El temor de perder su vida es lo mismo que estamos pasando hoy día. Estamos atemorizados porque podemos ser contagiados de alguna manera. Un hombre que fue usado por Dios para que bajara fuego del cielo. Elías vio cosas extraordinarias, cosas que nosotros aún no hemos visto, pero que él nunca hubiese visto si no hubiese sido preparado primero. Primera de Reyes 18:38 dice: así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. Luego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor Dios, el Señor es Dios. Interesante, porque el contexto de esto es que
En ese momento se habían convocado, Elías había convocado a los profetas de Baal. Y en realidad cuando yo lo leí parecía como una competencia. Vamos a ver para ver si tu Dios puede y el mío no. Y los de Baal, los 450 profetas de Baal, saltaron, brincaron, gritaron, se revolcaron todo el día y no pasó nada. Pero cuando a Elías levantó su altar y le tocó, el Señor mandó fuego. Y eso fue impresionante. Pero ojo, esto ocurrió después del arroyo de Querit, porque estamos hablando de Primera de Reyes 18:38. Un hombre que por su palabra no llovió por 3 años, que es Primera de Reyes 17:1, y vuelvo y lo repito. Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galad. Fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Fijémonos que después de este enunciado de Elías, Dios le dijo: escóndete en el arroyo de Querit. Esto fue apenas arrancó la sequía, en Primera de Reyes 17:2. Lo que nos sugiere el texto es que desde que inició la sequía, Elías fue llevado al arroyo de Querit. Y cuando el arroyo se secó, fue movido a la casa de la viuda de Sarepta. Y el texto sugiere, después en Primera de Reyes 17:27, cuando pasamos, después de Reyes 18, Primera de Reyes 18:1 dice: después de pasar mucho tiempo, en el tercer año, el Señor le dijo a Elías: ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia. Pero si nos fijamos, cuando Dios manda a Elías al arroyo de Querit y el arroyo se seca y después lo manda para la casa de la viuda, Él le dijo: vete a vivir. Él no llegó de visita, o sea, él esos 3 años estuvo viviendo entre el arroyo de Querit y la casa de la viuda. Muy interesante. Dice Primera de Reyes 17:5, se fue a vivir al arroyo, y cuando el arroyo de Dios se secó, Dios le dio instrucciones para que fuera a vivir a la casa de la viuda de Sarepta. Eso está en Primera de Reyes 17:5. Primera de Reyes 17:19 lo vamos a ver ahorita con más detalle, pero para que usted vea el contexto en donde él se mueve. Él estuvo viviendo 3 años. Fueron 3 años. Yo no sé si fue año y medio comiendo de los cuervos, o año y medio donde la viuda, o 2 años allá y 1 año acá, no sé. Sin embargo, fueron 3 años viviendo de la provisión de Dios. Si vemos la aparición de Elías en el capítulo 17, en Primera de Reyes, primero Dios le dice: escóndete en el arroyo de Querit. Se tuvo que esconder primero para ser preparado, porque de lo cual él iba a ser testigo iba a ser grandioso y tenía que ser preparado, y era necesario ser sometido a prueba, porque a pesar de que Dios estaba con él tenía que transitar eso. Y dice Primera de Reyes 17:1, vuelvo y lo repito, él era un profeta. Pero la parte en la que vamos a enfocarnos en Primera de Reyes 17:1 es: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Él había, antes de que él llegara donde el rey Acab, él había tenido un momento en la presencia, él había estado con Dios. Y a pesar de eso, que él venía de la presencia del Señor, él tuvo que luchar con su humanidad, con su miedo, con sus pasiones. Y Elías, como dice el Nuevo Testamento, fue un hombre sujeto a pasiones, como somos sujetos a pasiones usted y yo. Y cuando hablamos de sujeto a pasiones, está hablando de nuestras emociones. Estamos sujetos al miedo, a la preocupación, a la ansiedad, a todas esas cosas que nos cambian la perspectiva y que nos desenfocan del propósito de Dios. Elías fue alimentado por cuervos. Ya vimos el significado de lo que habla, qué significa el arroyo de Querit, que es quebrantamiento, separación, como una circuncisión. Ahora vamos a ver el tema de los cuervos.
Mientras investigaba sobre el tema de los cuervos, hay muchas opiniones sobre la veracidad de que fueran cuervos reales. Algunos estudiosos hablan de que se le llamaba cuervos a unos árabes que vivían en el desierto como bandidos y que eran financiados y se andaban vestidos de negro y eran financiados por Acab y Jezabel. También mencionan a pueblos que según estos estudios vivían en comunidades cercas, lo cual no es posible porque habíamos dicho al principio que no se sabe la ubicación exacta de Querib. Entonces, ¿cómo pueden llegar a la conclusión de que eran pueblos cercanos? No hay una certeza de dónde quedaba el arroyo de Querib. Entonces, además se dice que como el cuervo es un animal inmundo, era imposible que Dios hubiese permitido que los cuervos lo alimentaran. Sin embargo, estas teorías que menciono de los árabes, de los pueblos, no tienen ningún fundamento y no han podido ser probadas. No tienen fundamento bíblico tampoco. Dice que la traducción en el hebreo de cuervo, en hebreo la palabra es ordim, en castellano ordim significa cuervo. Lo único que queda claro es que solo el poder de Dios permite usar cualquier medio para proveer a sus escogidos. Y aunque el cuervo es un animal inmundo, ahorita vamos a ver por qué sí fue posible que Elías fuera alimentado por cuervos. Elías tuvo que experimentar un cambio grande de paradigma para separar lo que él creía que la palabra de Dios enseñaba sobre los cuervos y lo que realmente Dios decía sobre los cuervos. El avivamiento siempre implica un cambio de paradigmas. No podemos seguir pensando, creyendo y viviendo de la manera que hemos caminado. Y si el Señor sabe que estamos en una dirección que no va a llevar a su palabra, a su avivamiento, al servicio, el Señor va a hacer un corte y va a cambiar de dirección. Uno aprende que es posible ser religioso y nunca haber experimentado una conversión radical. Y muchos estábamos, porque yo me incluyo a mi familia, estábamos enredados en temas religiosos. Algunas de las estructuras y rutinas necesitan ser rotas. Se necesita abandonar los legalismos, la lista de lo que Dios puede y no puede hacer. Y necesita el Señor romper con eso. Nosotros no podemos limitar a Dios y decir, es que Dios puede hacer esto, Dios no puede hacer esto, Dios tiene que romper con esas estructuras que tenemos en nuestra cabeza. Y vemos qué dicen las Escrituras sobre los cuervos, porque es que Dios también habla de los cuervos en las Escrituras. Y busquemos Job 38:41, que dice: ¿quién les da comida a los cuervos cuando sus pichones le gritan a Dios pidiendo auxilio, cuando andan merodeando buscando comida? Los cuervos también son creación de Dios y Dios decide a quién usa y qué usa, porque Él es soberano. En Lucas, también Lucas 12:24, nos habla de los cuervos y dice Lucas 12:24: fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. O sea que Dios puede usar lo que quiere porque Él creó todo. Entonces, fue cierto que los cuervos alimentaron a Elías. No hay duda que fue la mano de Dios alimentando a Elías a través de cuervos. ¿Y qué significan los cuervos en nuestra vida? El cuervo en nuestra vida significa la provisión que viene de Dios, pero que viene de quienes y de lugares que no creemos que vendrá. Según Levíticos, el cuervo, como mencionábamos, era un animal impuro. De hecho, Levíticos 11:13 dice: además, estas abominaréis de entre las aves, no se comerán, son abominación el águila, el buitre negro, el milano y el halcón según su especie, y todo cuervo según su especie. Dios lo decía en Levíticos. Es cierto que es un animal carroñero,
Pero la palabra de Dios no dice que los cuervos le llevaron a Elías carroña. Ahí dice claramente que Dios utilizó los cuervos para proveer alimento y sustento a Elías, y fue carne y pan. Estaba explícito allí. Ellos llevaron carne y pan. Pero también notemos que a pesar de que Elías era un hombre sometido a pasiones, era un hombre obediente, y en la obediencia, siguiendo él las instrucciones de Dios, fue cuando Dios recibió este alimento que vemos en Levítico, que eran animales carroñeros, pero que un animal carroñero pudo buscar pan y carne para un hijo obediente de Dios. Él estaba seguro que estaba siendo sostenido por el Todopoderoso, porque yo creo que Elías sabía el significado de los cuervos, pero él estaba seguro, porque otro dice, yo no voy a comer eso, pero él estaba seguro que era provisión de Dios. En ocasiones los no creyentes serán utilizados por Dios para que nos sustenten. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí importante. Esto no quiere decir que ahora usted se va a meter en negocios medio chimbos y medio raros y hacer cosas indebidas, porque es que ese no es el concepto. Hay algo importante. Yo he escuchado a cristianos decir que no hacen negocios con no cristianos y que no trabajan para gente cristiana, y que no se relacionan con creyentes. Esa es una cosa rara, ese es un pensamiento medio extraño, pero ustedes se imaginan que buscáramos trabajo o desarrolláramos negocios solamente desde la perspectiva de que yo solo me relaciono con cristianos. Bueno, le tengo noticias. No va a conseguir trabajo, no va a hacer negocio. Nosotros no somos responsables de cómo se comportan los no creyentes. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es testificar con nuestras vidas como embajadores de Cristo. Así que si usted es de los que piensa que no aceptará una propuesta de trabajo o una propuesta de negocio para un no creyente, si no la va a aceptar, se va a quedar sin trabajo, nunca va a trabajar. Y Proverbios menciona algo sobre esto. En Proverbios 13:22 dice: el hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores está reservada para los justos. Y en este punto quiero detenerme, porque a través de la pandemia nosotros inicialmente teníamos algunos ahorros. El tiempo de la pandemia se extendió tanto, pero se extendió tanto que definitivamente los ahorros empezaron a faltar. Y si usted a la cuentica no le mete, la cuentita no reproduce, va bajando y va bajando. Ya para el mes de septiembre nosotros teníamos que estar como con mucho más cuidado, a pesar de que nosotros habíamos tomado unas decisiones financieras bien drásticas. En el mes de septiembre me llama una ex compañera de trabajo y me dice: oye, Dana, hay una persona que quiere que tú la asesores para un programa, que le vendas un programa de televisión. Yo le dije: yo no vendo ya para nadie, yo sí vendo para mí, pero yo le puedo dar la asesoría. Para la gloria de Dios, ese hombre era un inconverso, y además de ser inconverso tenía algunas otras cosas que no eran muy buenas, pero el tipo me pagó a tiempo. Por 2 meses estuvo pagándome de septiembre a noviembre, todas las semanas, sin ningún problema. Justo cuando se acabó se secó ese arroyo, me salió la oportunidad de hacer un estudio de mercado a una aseguradora. Y a mí me causa mucha gracia, porque yo le digo a mis hijos que vamos de liana en liana. Los ahorros se estaban acabando, vino la provisión de esta asesoría, fueron por 2 meses, después vino la investigación de mercados a esta aseguradora, esto también nos sostuvo un tiempo, y cuando ya se acabó el negocio de la aseguradora, yo dije: Señor, ¿y ahora qué viene? Un ex compañero mío que es gerente de mercadeo de una empresa retail me dijo: Dana, necesito que me ayudes con esta asesoría. Para la gloria de Dios, hasta la semana pasada nosotros hemos tenido provisión de Dios. Y
todos esos recursos han venido de gente que no solamente no es cristiana, gente que además practica cosas que no las voy a compartir acá, pero que son cosas que no agradan a Dios, pero que Dios utilizó a esas personas para sostener nuestra casa. Y ha sido maravilloso ver cómo vamos de liana en liana. Entonces, aunque hemos estado escondidos, como estuvo escondido Elías, yo lo que creo es que ha ido brotando el agua de a poco, ha ido brotando, y el Señor nos ha sostenido durante este tiempo. Elías se debía esconder cerca de donde brotaba el agua para tenerla al alcance. Seguramente ese arroyo, como era un terreno quebrado, habría alguna cueva donde él, o depresiones donde él se protegía de las inclemencias del tiempo. No olvidemos que él estaba en el desierto y venían 3 años de sequía. Así es que, como esto quedaba en el desierto, él se pudo esconder y proteger allí. Esto habló mucho a mi vida porque hemos estado escondidos en medio de la sequía, pero la provisión no ha faltado. Tenía el arroyo, que es la palabra de Dios, es el agua que necesitamos, y en medio del desierto y de una inminente sequía en el que nosotros ahorita mismo estamos, y está muchísima gente, porque no solamente estamos hablando de sequía financiera, estamos hablando de sequía de salud, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de tantas cosas, de tantas situaciones, y no nos olvidemos de que hay otras cosas en la vida que van andando porque algunos son contagiados de COVID, pero otros se han enfermado de otra cosa. Entonces hay un tiempo como convulsionado. Entonces necesitamos creer que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Y estamos recibiendo solo lo necesario. Es tiempo de recibir solo lo necesario. Porque tenemos que aprender a vivir cualquiera sea nuestra situación. Pero la pregunta es, y le pregunto a usted, ¿usted se está escondiendo en el arroyo? ¿Hay agua viva en nuestro escondite temporal? ¿Hemos visto el arroyo? Yo puedo decirle que sí lo he visto. Lo he visto. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos llenando del arroyo? Si hasta este momento usted no se estaba llenando del agua del arroyo, yo le recomiendo que usted agarre su Biblia, agarre la palabra de Dios y se empiece a llenar. Porque eso es lo único que va a acabar con la ansiedad, la preocupación y los miedos. Y con todas esas cosas locas que tenemos en la cabeza que nos hacen pensar cosas que el Señor ni siquiera tiene para nosotros. Porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, pero para los que creemos en su palabra. Estamos también recibiendo de buena gana esa carne y ese pan, porque también habemos algunos que nos quejamos y andamos de qué, y entonces, y para cuándo, y hasta cuándo, y por qué. Recuerden que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y cuando uno recibe la bendición de Dios de buena gana, eso también trae más bendición, porque dice la palabra de Dios, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces tenemos que aprender a ser fiel en lo poco. Es necesario que bebamos del agua del arroyo, dice Juan 4:14, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Tenemos que beber, porque esa es la garantía en la palabra de Dios, que es nuestra fuente de agua. Allí están las promesas para la vida eterna. Salmos 110:7 dice, beberá del arroyo en el camino, por tanto le levantará. Esa agua nos va a levantar de donde sea que estemos, sumergidos, metidos en el hueco, donde sea nos va a sacar de allí. Es importante que destaquemos algo.
el arroyo se secó del todo. Y Dios le dijo, cuando ya se secó, que ya él bebió toda el agua que tenía que beber, que ya no había más nada que hacer allí, ya no iba a salir más agua, Dios le dijo, muévete a Sarepta, donde la viuda. Esto nos habla de que cuando se acaba la provisión debemos movernos en la dirección que Dios nos da. Y me queda claro que la provisión era física y material. Ahí se acabó el agua, ahí ya los cuervos dejaron de ir. Porque la viuda también era una extranjera que también sería alcanzada por Dios y que su provisión, cuando Elías llegó a donde esa viuda, la provisión de esa viuda era nula. Esa señora no tenía nada. Y mientras él estuvo allí, la provisión no faltó. Y eso me recuerda lo que dice Salmos 23:6. Pero lo voy a leer no en PDT, sino en Reina Valera, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Elías fue obediente y se movió cada vez que el Señor le dijo que se moviera. Y cuando se acabó la provisión, cuando se acabó el agua, el Señor le dijo, muévete. Y si se fijan, Dios usó el arroyo en el desierto, los cuervos que eran animales inmundos y una extranjera. Su provisión siempre vino de fuentes que Elías jamás se imaginó. Siempre vino de fuentes que jamás se imaginó. Ella sería usada de instrumento para alimentar al profeta, como mencionaba, así como los cuervos. Dios usa todos los medios para sustentar a sus hijos obedientes. Y esto es bien importante. A sus hijos obedientes. Nos cuesta mucho obedecer, pero el principio de la bendición es la obediencia. Y también dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y eso quiere decir obediencia. Y es allí donde nos damos cuenta que Dios no utiliza lo que esperamos, sino que su provisión vendrá, que es lo que mencionaba hace un momento. Nunca vamos a saber, jamás nos imaginamos de dónde va a venir la provisión de Dios. Eso yo lo he vivido, nosotros lo hemos vivido, mi familia lo ha vivido. Es una cosa impresionante. La provisión de Dios viene de personas que uno jamás se imaginó que le iban a proveer. Y nosotros hemos sido bendecidos por la provisión de Dios fuimos proveídos durante todo el 2020 de una manera impresionante, hasta el último día del año. Y sabemos que el Señor aún no ha terminado. Una de las cosas que Dios se asegura es que, y por eso vemos el tema de la viuda y los cuervos, Dios se asegura que nos hará saber que la provisión viene de Él. Nosotros podemos identificar cuando la provisión viene de Dios. Aquí hay varias aristas a destacar. Por lo que les exhorto a que meditemos en algo. ¿Cuántas veces se ha secado el arroyo y no nos movemos? Nos quedamos ahí como petrificados. Por miedo o con la ilusión de que el arroyo va a salir un poquito, vamos a sacarle un poquito más de agua al arroyo, vamos a escarbar para ver qué más encontramos dentro de ese arroyo. El Señor nos está diciendo a gritos, muévete. Y nosotros allí, pasmados, con los ojos vidriosos, esperando que salga un poquitín, para ver, un ratito más vamos a quedarnos aquí. Eso habla de la falta de obediencia, de la falta de cercanía con Dios, porque no estamos entendiendo las señales. Cuando el Señor nos dice, muévete, hay que moverse. Si el Señor en este tiempo te ha dicho, muévete, porque el arroyo se secó, muévete, es necesario. No sé hacia dónde te tienes que mover, no sé qué es lo que tienes que hacer, pero yo sí te exhorto a que se metan en oración y descubran hacia dónde hay que moverse. Estamos en tiempos de desierto en estos momentos. Hay muchas malas noticias. Todos los días hay malas noticias, hay angustias, hay zozobra, hay incertidumbre,
Algunos, me incluyo a mi familia, estamos con provisión limitada, con la única y exclusiva provisión de Dios. Hemos estado y hemos atravesado esto así. Saben que aquí, confesándoles, últimamente cuando suena el teléfono a mí me da como hasta dolor de estómago. Porque cuando la gente me chatea, tú sabes que no es importante, ¿cómo estás? No sé qué. Y generalmente las malas noticias rara vez vienen por chat. Al menos que la persona en el chat te diga, te puedo llamar, que necesito hablar contigo. Cuando una persona te dice, te puedo llamar, que necesito hablar contigo, hay que preocuparse. Pero hoy día cuando suena el teléfono y es un familiar, un amigo, alguien cercano, a uno ya como que es como que un susto. Empezando el año nosotros tuvimos muchas noticias estresantes y esto nos agarró como que llegó un momento que yo hasta me quebranté porque yo dije, wow, Señor, necesito que nos fortalezca porque esto es agotador, esto es desgastante, las emociones son muy golpeadas y nos pueden traicionar. Entonces debemos estar muy pegados a la palabra de Dios para que no nos afecte. En el caso de mi familia, nosotros estamos en el trayecto entre el arroyo de Querit y la viuda de Sarepta. Hay algunos que estamos en ese trayecto, otros todavía están en la provisión de los cuervos. No sé en qué parte del camino esté usted, pero revise y analice en qué parte. El Señor va a usar todo lo que esté disponible para sustentar a sus hijos obedientes. Un arroyo, unos cuervos, el desierto, una viuda extranjera. Si bien es cierto, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es cierto. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Romanos 8:28 dice claramente que debemos tener claro que esto es para los hijos de Dios. Somos muy dados a soltar estas porciones o estas promesas en situaciones o con personas que son inconversas. No olvidemos que estas promesas son para los hijos de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Esa palabra no se va a hacer realidad en la vida de nadie, al menos que haya sido llamado conforme al propósito de Dios. Mientras leí algunos estudios, encontré un análisis bien de la intercesión de Jesús por sus hijos. Y me hizo meditar y comentaba, en ese estudio particularmente decía que Él murió por el mundo. Sí, Dios murió, Jesucristo murió por el mundo, dio todo por el mundo con su vida, pero solo intercede por los suyos, mas no por el mundo. Y no podemos ver, y lo podemos ver en Juan 17:15. Juan 17:15 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Él está hablando de los suyos. Esta declaración es una intercesión de Jesús para sus hijos, para los que fueron llamados conforme a su propósito. Hay otra intercesión hermosa que siempre en este tiempo, la verdad que me ha hablado mucho, que está en Lucas 22, 31, 32. Y cada vez que leo eso, siento que me hablan a mí. Y dice Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. El Señor está intercediendo por sus hijos para que no perdamos la fe, para que nuestra fe sea fortalecida, para que cuando nosotros volvamos, cuando salgamos de este confinamiento, podamos ayudar a los que no tienen fuerzas. Y qué hermosa promesa.
esa palabra ha sido determinante, porque es necesario que seamos quebrantados y que seamos zarandeados, porque necesitamos ser usados para ayudar a otros. Y aunque parezca que no tiene relación esta porción con Elías, recordemos que él tuvo una relación cercana con Dios. Elías era un escogido con propósitos eternos y poderosos. Así como Pedro, cuando negó a Cristo y fue quebrantado, también fue restaurado. Elías fue preparado para enfrentar una batalla titánica. En tiempos de apostasía, Pedro vio de cerca la persecución después que Cristo murió. Y esto me recuerda que al que más responsabilidad se le da, más se le exige. Porque el poder de Dios en nuestra vida tiene un precio que a veces puede ser muy alto. Pero todas esas pruebas tenían un propósito. En el caso de Elías, restaurar el pueblo de Dios que se había desviado en idolatría. En el caso de Pedro, cuando Jesús le dice que Satanás los había pedido para zarandearlos, al final le dice que tu fe no se pierda y cuando vuelvas a mí ayudes a tus hermanos a ser más fuertes. Eso es como que ouch, como que duele. Esto no es popular. Estos mensajes no son populares, sobre todo porque hay gente que aún en medio de la pandemia está hablando de prosperidad y de bendición y de cosas que nada de esas cosas van a llegar si no hay un quebrantamiento. Es necesario que seamos quebrados para ser usados para los propósitos de Dios. Tenemos que ser expuestos a situaciones que no queremos. Y dígame, ¿qué ser humano quiere sufrir? Nadie. Hay que estar loco para decir, Señor, yo quiero sufrimiento, porque el sufrimiento nunca va a llegar por petición. Nadie pide sufrimiento. Cuando oramos pedimos prosperidad, bendición, pedimos todas esas cosas, pero nadie dice, Señor, yo quiero sufrir. Si usted lo está pidiendo, busca ayuda profesional, porque eso no es saludable. Así es que el quebrantamiento no es una cosa que nosotros pidamos, es una cosa es una situación o son momentos de la vida por donde el Señor nos va a pasar. Quizás seremos humillados o hasta nos tocará un aguijón. Pero todo es para nuestra perfecta edificación del reino de Dios. Lo que pasa es que queremos lo mejor de los dos mundos. El reino de Dios, queremos las bendiciones del reino de Dios y también queremos las bendiciones de la tierra, todo lo material. Entonces queremos estar en dos aguas y no podemos. Y el Señor nos va a enseñar que no podemos. Se lo digo por experiencia. Siempre habrá un precio que pagar. Siempre. Para servir a Dios siempre hay algo que pagar. Siempre hay algo que tenemos que dejar, algo que tenemos que cambiar, algo o muchas cosas que el Señor nos va a quitar. A mí me ha quitado muchas. Yo sé que también le ha quitado muchas a ustedes. Dicho todo lo anterior, hagamos un resumen de las experiencias que tuvo Elías. Elías tuvo experiencias, y tome nota para que después lo lea con calma. Solamente le voy a mencionar la experiencia y dónde lo puede encontrar, para que usted lo pueda leer. Primera, estuvo en la presencia de Dios. Eso es poderoso. Eso está en Primera de Reyes 17:1 y en Primera de Reyes 19, del 11 al 12. 2. Producto de su estrecha relación con Dios, proclamó 3 años de sequía y juicio contra el pueblo de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 17:1 también. 3. Fue alimentado por cuervos. Eso está en Primera de Reyes 17:6. Fue sustentado por una viuda que no tenía provisión y además era extranjera. Eso está en Primera de Reyes 17, del 8 al 13. A través de él, la provisión a esa viuda no faltó mientras él estuvo allí. Eso está en Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Resucitó al hijo de la viuda.
Eso está en Primera de Reyes 17, del 20 al 22. Respaldado por Dios, hizo que bajara fuego del cielo. Eso está en Primera de Reyes 18, del 30 al 38. Mató a 450 profetas de Baal. Eso está en Primera de Reyes 18, 40. Vio la lluvia después de 3 años de sequía. Eso está en Primera de Reyes 18, 41, 45. Fue alimentado por ángeles en el desierto 2 veces, que le permitió recobrar sus fuerzas. Eso está en Primera de Reyes 19, 5 al 7. Después de ese alimento espiritual, caminó 40 días y 40 noches por el desierto. Eso está en Primera de Reyes 19, 8. 11, yo pude sacar 11 experiencias que tuvo Elías con Dios. 11, porque de caminar 40 días y 40 noches después de haber comido 2 veces por los ángeles, eso es uno de los tantos milagros que él pudo ser testigo, porque él en algunos fue testigo y en otros los milagros se cumplieron en él. Entonces nosotros también vamos a tener esa oportunidad de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también vamos a poder ver milagros en la vida de otras personas. Elías presenció muchos milagros. Dios se lo reveló de todas las maneras posibles. Pero en Primera de Reyes 19, del 11 al 12, dice: entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. De todas las cosas que el Señor presenció, todas me impactaron, pero esta habló a mi corazón de una manera especial. Vuelvo y repito, Primera de Reyes 19, 11 y 12. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave, y allí estaba el Señor. La porción habla de varios eventos naturales estremecedores, pero Dios no estaba en ninguno de ellos, sino que Dios estaba en un sonido muy suave y apacible. A mí esto me habló de muchas cosas. Me habló que muchas cosas nos estremecerán, pero también me habló del amor, de la misericordia y del cuidado para sus elegidos. Y es hermoso porque Dios sabía que Elías necesitaba su amor, necesitaba paz, necesitaba ser consolado. El Señor sabe que nosotros necesitamos consolación. Él lo sabe. Le recomiendo que lea todo sobre Elías. Es fascinante, un hombre sujeto a pasiones, como lo fue Pedro, como fue Pablo, David. Los hombres de Dios, de verdad que es inspirador. Y podemos leer la vida de ellos y nos van a animar, porque nos van a dar ánimo. Primera de Reyes 17, puede empezar a leer, como les mencioné al principio, desde Primera de Reyes 17. Es fascinante la vida de Elías, o la intervención de Elías en ese tiempo. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado? Necesitamos ser preparados, necesitamos ser separados, necesitamos ser procesados. No sé ustedes, pero nuestra familia, como les mencionaba hace un momento, estamos entre el arroyo de Querit y la viuda de Sarepta. Probablemente estamos yendo para la casa de la viuda de Sarepta. Estamos en esa dirección. Debemos entender que los procesos son necesarios. No hay ruta corta, no hay shortcut. No la podemos evitar. No podemos alcanzar las bendiciones de Dios si no somos quebrantados primero.
nunca, nunca, nunca podemos ser usados para fortalecer a otros. Y eso es parte de nuestro propósito en la vida, consolar a otros y testificar sobre las maravillas que hemos experimentado para que la fe de otros crezca y se fortalezca. Porque además de amar a Dios, estamos para servir al prójimo. Y si somos procesados, y si no somos procesados, no seremos capaces de tener ni amor ni misericordia por otros. Si nosotros no somos quebrados, no importa cuánto usted le sirva al Señor, si usted no sirve con amor y con misericordia, de nada sirve. Nuestro propósito en la vida es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y tenemos que tener amor para servir. Pero para tener amor tenemos que haber sido quebrados, transformados y quebrantados. En el desierto es donde más nos gozamos de la presencia de Dios. Si nosotros estamos en el desierto y no nos estamos gozando en la presencia de Dios, entonces usted no está llevando su desierto de la manera correcta. Es tiempo de gozarse en la presencia de Dios. Mientras más dura sea la prueba, más grande será el propósito. Eso no lo olvide. Mientras más dura sea la prueba, más grande será el propósito. Y mientras más tiempo pasemos en la prueba, es porque más debemos ser transformados. Porque muchas veces no pasamos la prueba y la repetimos y estamos en el mismo grado y no pasamos de primer grado, no pasamos de segundo grado. Tenemos que repetir la prueba. Y hay veces que el Señor nos está diciendo, tienes que cambiar de dirección. En este punto, mi familia ha sido marcada por el cáncer, por un familiar, y ha sido duro. Pero hay algo que tenemos que aprender, que el Señor nos está dando la oportunidad como familia que aprendamos. Y espero que en esta ocasión la aprendamos. Confío en Dios que así será. Tenemos que estar en constante conexión con Dios para saber distinguir cuándo el arroyo se secó. Y es tiempo de moverse al siguiente nivel. A la casa de la viuda. Y esto no significa que ya salí del arroyo de Kerit y voy para donde la viuda y terminó la prueba. No. Porque allí también pasaron cosas interesantes. Dios se movió de manera poderosa en provisión y milagros en esa casa. Y aunque estemos en pandemia, terremotos fuertes, vientos y todo se vea confuso, fuego, no olvidemos que Dios está en el suave sonido de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No estamos solos, Dios está contigo. Solo tienes que entregarte a la oración para tener una relación y para que esa fe sea activada. Estamos siendo zarandeados todos por Satanás, pero Jesús está intercediendo por sus hijos. Solo los que hayan entendido el proceso saldrán fortalecidos y serán usados. Solo aquellos que hayan entendido el proceso van a ser usados. Aunque esto implique pérdida de trabajos, finanzas destruidas, familiares enfermos y hasta puede que estemos a punto de perder o hayamos perdido familiares o seres queridos. Porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Y todo está en su plan. Este mensaje no fue fácil para mí. Pero el Señor no paró de insistirme. Traté de hablar de otras cosas, de otro tema. Me recordó al pastor Fanor, que dice que en ocasiones no quiere hablar de algunos temas, pero Dios le dice por ahí. El Señor me dijo, Dana, por ahí es. Aún nos falta mucho para salir del desierto. Nos falta mucho, hermanos. Esto no se va a arreglar en un par de semanas, en un par de meses. Nos falta mucho. Pero Dios está con nosotros. Y en este momento debemos poner en Él nuestra confianza.
Es la única manera de atravesar las pruebas. Si hoy tú quieres formar parte de la familia de Dios y estar bajo su cobertura y recibir tus promesas, yo te invito a recibir a Cristo. Esto no hará que los problemas desaparezcan, pero sí te dará una nueva perspectiva y harás la buena batalla desde la victoria, porque Él venció. Con Él somos más que vencedores. Y por eso te invito a que si no has recibido a Cristo y no has hecho una oración en donde tú quieres que Dios de verdad transforme tu vida, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón. Te pido que entres en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y te pido que me ayudes a enderezar mis pasos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para la salvación de mi vida. Señor Jesús, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona renovada y transformada en el conocimiento de tu palabra verdadera. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, al final del mensaje vas a poder ver dónde nos puedes contactar, a Casa Oración Cristiana. Ahí vas a encontrar nuestras redes y vas a poder encontrar la manera de contactarnos. Gracias por este tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga, que así como esta palabra fue de edificación para mi vida, también sea para la suya. Y no me quiero despedir sin antes dar la bendición sacerdotal de parte de nuestros pastores Fanor y Dayana Rodríguez, como dice número 6, 24, 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Cerco de fuego alrededor de nuestras casas, Señor. Ángeles y arcángeles acampando alrededor de todos los que te tememos, Señor. Tú nos guardarás en perfecta paz, Señor, y cumplirás el propósito para el cual nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. En Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes.